Gracias, Henry. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Eh, lo que pretendo presentar esta noche es algo simple y bastante preliminar, por eso no he querido llamarle sino apuntes iniciales para una investigación, porque curiosamente es un tema sobre el que no existe prácticamente nada. Hay un viejo artículo de los años 60 de Leví Castillo que está en Chile Filatélico, pero Leví Castillo nunca es muy confiable. Ya con lo poco que se ha podido ver más allá, ya se nota que hay una cantidad de temas en los que se inventa cosas o tiene errores. Eh, en las vueltas que he dado en este asunto, es bien difícil encontrar concordancia entre las diversas fuentes. Hay una cantidad de informaciones perdidas y, sin embargo, es un tema absolutamente interesante porque es el primer servicio postal regular interno en el Ecuador y tiene íntima relación con los problemas de la Segunda Guerra Mundial, de la posición americana en la guerra, etcétera, y sin embargo no ha merecido la atención de nadie. Los sobres de la Z en el Ecuador son bastante escasos, no es fácil conseguirlos, es difícil estudiarlos porque muchos no son comprensibles. Lo que vamos a ver aquí es lo que más o menos se ha podido comprender. Y entonces lo que presento aquí es simplemente esas bases, esas primeras cosas que pueden servir para organizar de algún modo la información que existe y para hacer un trabajo mayor. Creo que hay que meterse en la prensa, hay que meterse en documentos que no he podido yo revisar. Ups. Siempre hay que agradecer a los dos mártires de esto. Ya vamos llegando a las 500 conferencias y los que se han eh, puesto la soga al cuello con esto son el Henry y el Alfonso. Me equivoqué en el blog y puse un 5.000 en vez de 500 conferencias y casi le doy una pataleta al pobre Henry. No sabía ya si con 500 estoy como estoy, imagínense con 5.000. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Eh, Estas son cuatro cosas: el contexto en que ocurren estos temas, la concesión a la CEPA, cómo se estableció y se desarrolló el servicio, y lo que ocurrió después a partir del inicio de la Guerra Mundial y la requisición de las propiedades de los alemanes en el Ecuador. Veamos el contexto. El contexto internacional es el de la crisis, el del ascenso de los totalitarismos, y supongo que en general, pero al menos en el Ecuador, en el caso ecuatoriano, es bastante importante la Guerra Civil Española, porque eso se refleja en muchos temas de la política nacional. Creo que hay que entender este contexto para entender ciertas posiciones a lo interno, y supongo que esto no pasaba solo en el Ecuador, sino pasaba también en otros países, que ahora a la distancia nos parece terrible que ciertos personajes nacionales hayan estado o hayan tenido simpatías por el fascismo italiano o por el nacionalsocialismo, y sin embargo en ese momento la forma de entender los temas era absolutamente distinta. Dentro de este contexto, ¿qué pasaba en el Ecuador? La crisis llegaba al Ecuador. Esa crisis económica se reflejó en una absoluta inestabilidad política. Estamos viendo el periodo entre 1937 y 1942, son 5 años, y en esos 5 años el Ecuador tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 presidentes. Dictadores, encargados del poder, presidentes constitucionales, toda la gama posible, y fueron el resultado de esta inestabilidad dentro de una lucha interna entre liberales y conservadores, y el surgimiento de los partidos socialistas y comunistas, que se veían que eran un reflejo de la situación internacional. Para los conservadores, todas las posiciones anticomunistas en el mundo, el fascismo italiano, el franquismo en España, el nacionalsocialismo en Alemania, eran de alguna manera vistos con simpatía. Y Stalin era la figura que defendían comunistas, socialistas, etc. Mientras que los liberales un poco empezaban a abrirse hacia los Estados Unidos. Dentro de estos presidentes hay toda la gama posible, y dentro de cada gobierno hay toda la gama posible. El último de los presidentes, por ejemplo, Arroyo del Río, era un abogado de compañías norteamericanas muy vinculado con los Estados Unidos, pero su canciller era el doctor Julio Tobar Donoso, que tenía muchas simpatías por Alemania, Italia y España.
y que incluso daba órdenes muy claras para impedir la emigración de judíos al Ecuador en ese tiempo. Entonces era una situación un poco confusa si lo piensan ver ideológicamente o cosas por el estilo. Los mismos socialismos nacionales eran socialismos que mezclaban una cantidad de cosas, ideas relacionadas con el nacionalsocialismo. El general Alberto Enríquez, que está aquí, se ha tenido como un presidente socialista, venido de las Fuerzas Armadas, pero por ejemplo, él dictó varios decretos relacionados con temas de eugenesia, de pureza de la raza y cosas por el estilo, que de alguna manera estaban en boga en la ciencia de ese tiempo. Un aspecto importante para esto es el papel de los alemanes en el Ecuador. La colonia alemana no era una colonia excesivamente grande, pero era una colonia importante y muy reconocida. Hay un autor que vamos a ver después, un gringo que anduvo, un norteamericano que anduvo por aquí en los años 40 y que decía que le confundían con alemán, porque para los ecuatorianos el alemán era buena gente y él no parecía un gringo de los Estados Unidos porque no se andaba metiendo en todo, ni se hacía el sobrado, ni cosas por el estilo, y que los alemanes, y más bien parecía un alemán porque era una persona que no molestaba al resto. La imagen de los alemanes en el Ecuador era bastante bien vista. Habíamos tenido misiones científicas alemanas, hubo misiones pedagógicas, se instaló un colegio alemán muy respetable que existe hasta ahora, la escata funcionó muy bien en el Ecuador y había varias empresas alemanas, varias casas comerciales alemanas instaladas, sobre todo en la costa, aunque también en la sierra. Cervecerías, importadores, exportadores de tagua, no me estoy acordando lo otro que les interesaba a los alemanes, eh, traían tecnología. Ahí vemos una propaganda de Casa Tagua, por ejemplo. Casa Tagua era una compañía exportadora de tagua que se usaba para hacer botones y para puños de bastones, y tenía toda una red de establecimientos en la costa, y la red de establecimientos de Casa Tagua fue precisamente la que permitió la logística del Escata cuando el Escata funcionó en el Ecuador, y después va a permitir la logística de la Z. Y esta presencia de los alemanes en el Ecuador hizo que haya también una presencia del nacionalsocialismo en el Ecuador, un grupo pequeño pero activo, que se movía y que tenía muchos intereses en cuanto a lo que hoy llamaríamos de espionaje, saber reunir información. Se juntaban sobre todo en relación con los movimientos marítimos. Esto está bastante cerca del Canal de Panamá. Había una casa alemana en el viejo Colegio Alemán de Quito, que es ahora el Colegio de los Hermanos Maristas. Tenían, estas fotos son en Quito, reuniones nacionalsocialistas en Quito, y esta de acá arriba es la casa de los alemanes ahí, que después, y esto me gustaba a mí ponerlo porque esta casa alemana, yo estudié en el colegio religioso que ocupó las instalaciones del viejo colegio alemán, y esta casa alemana donde pueden ver la cruz gamada, se convirtió después en la capilla del colegio, y en esa capilla yo hice la primera comunión. Hice la primera comunión bajo esta cosita de aquí, que estaba tapada con cal, pero que de rato en rato se caía la cal y se podía ver la cruz gamada clarísimamente. Esto lo tumbaron allá por los años 70, ahora hay un edificio ahí. Hay casos bien interesantes de la presencia alemana aquí en cuanto a este movimiento que buscaba información para el nacionalsocialismo y que se va a relacionar mucho con la compañía aérea. Hay un doctor, esto está tapado aquí, eh, el nacionalsocialismo en el Ecuador lo dirigía un señor Walter Giese, que era un espía alemán, y reunía información acá y después fue a parar a los servicios de espionaje en el norte de España y fue tomado prisionero al final de la guerra, y parece que fue contratado por los norteamericanos porque lo último que se sabe de él es que salió de un campo de concentración a reunirse con los norteamericanos, tuvo tratos con ellos y desapareció. Y un caso similar es el de este señor Irving Hoffman, que aquí se llamaba Alfredo Cune, que era también un espía que movía una serie de cosas, llegó a ser consejero del presidente Páez, que vamos a ver es el que entrega la concesión a la Z, y también desapareció al final de la guerra, estuvo de espía en España. Y después de la guerra hay el caso de Walter Roth, que era un lugarteniente de Heydrich,
es el inventor, dicen que es el inventor de de las cámaras de gas móviles, de los camiones con, vaya, se me va la palabra. Pero él vino a parar acá, se había El refugiado en Bitcoin. Argentina, eso, se había refugiado en la Argentina y la caída de Perón vino a parar a Quito, vivió unos buenos 5 años en Quito y después fue a Chile y murió en Chile. Entonces había una logística y una instalación al menos mínima aquí en el Ecuador. Y eso hace que todos estos empresas alemanas y sobre todo la Z en el imaginario de la gente se identifique con la presencia del nacionalsocialismo y con el espionaje alemán. Eh, Popularmente las siglas de la Z se pensaban así. La gente decía que no era Sociedad Ecuatoriana de Transporte Aéreo, sino somos espías de toda América. Y esa era la manera en que eso muestra con claridad cómo la gente pensaba esto, lo que se decía por debajo, etc. La concesión. El artífice de la concesión es Fritz Hammer. Fritz Hammer es uno de los primeros pilotos del Escata, de hecho es el que realiza el primer vuelo al interior de Colombia y recién aquí les dejo el enlace. Recién en Colombia se publicó el informe que Hammer hizo sobre su primer vuelo, donde evalúa cómo funcionan los aviones, etcétera, etcétera. Fue jefe de los pilotos del Escata y se separó del Escata cuando el proyecto de extenderse hacia Centroamérica, hacia Centro y Norteamérica no funcionó. Y él fue a dar al sindicato Cóndor en Brasil. Y desde ahí empezó un trabajo de extender estas líneas aéreas al resto de países. En el caso del Ecuador, una pista que hemos encontrado es un documento de la embajada alemana en junio de 1936 en que piden autorización para que Hammer vuele al Ecuador. Y hay algunas informaciones sobre los vuelos de Hammer al Ecuador en 1936 y 1937. En un avión que en cada documento cambia de marca, cambia de tipo de avión. Es un Junker, pero es un no sé cuántos, un por aquí, un por allá. Eh, lo único que coinciden todos es que se llamaba el pájaro azul, porque iba pintado de azul y tenía la leyenda pájaro azul a un lado. Lo más probable, lo que dicen las fuentes más confiables, es que era un F-13, como este que está aquí en la foto, y fue el avión con el que Hammer empezó a hacer propaganda en el Ecuador. Vino al Guayaquil, vino a Quito, llevó a los ministros en vuelos y precisamente en julio, el 16 de julio, si no me equivoco, de 1936, tuvo un accidente en el que salvaron la vida a todos y en el que llevaba al ministro de gobierno de ese tiempo, por ejemplo. El avión se cayó a Quito, esta es una noticia que está en el internet del Litoral, es un periódico argentino, donde da cuenta de que el avión de Hammer se precipitó a tierra con el ministro de gobierno adentro, pero los dos salvaron la vida. Esto es en el año 36 y en el año 37 Hammer consigue, tenemos el contacto del doctor Kuhne, tenemos a los ministros, tenemos una serie de gente muy cercana a los intereses alemanes y consigue del ingeniero Federico Páez, que era el dictador en ese momento, que se le dé la concesión para el transporte aéreo de pasajeros y correo al interior del país. El contrato fue con Hammer. La obligación de Hammer era constituir la compañía en 60 días y en 6 meses empezar a prestar el servicio de al menos 2 vuelos semanales entre Quito y Guayaquil, con la obligación de extender el servicio a nuevas rutas y nuevas conexiones. Esta es la estipulación fundamental en relación con el tema postal. La tarifa, se fijaba un tope de tarifa que equivalía a 85 centavos de sucre. Después la Z va a fijar como tarifa 65 centavos. La sociedad fijaba la tarifa y había un tope establecido en el contrato. Y siguió el esquema de la escata. Esta sobretasa aérea se sumaba a la tarifa del correo interno
y debía pagarse con una estampilla que el gobierno debía emitir, que debía ser pagada por la SETA y que debía ser puesta en la correspondencia de la SETA. Ahí tienen algunos detalles adicionales de la concesión. Fue por 20 años, los aeropuertos se pusieron a disposición de la SETA, ciertas reglas sobre la aviación militar. No nos olvidemos que otro tema de la coyuntura era la permanente tensión con el Perú, que llevó a la guerra en el año 1941. Entonces, había mucha preocupación por los temas militares, qué va a pasar con los aviones, la obligación de formar nuevas rutas, una cierta exclusividad, etcétera, etcétera. Entregada la concesión, Hammer compra los primeros aviones. Y son dos Junkers W-34, pero tuvieron algunos problemas. Había un sistema en ese tiempo de utilización de marcos alemanes. Había unos marcos bloqueados por el Tratado de Versalles, cosas así. Era un tema de ingeniería financiera derivado de la Primera Guerra. Y hubo algunas demoras en eso, y por eso se amplió en un nuevo contrato, perdón, por un decreto, se amplió el plazo de entrada en servicio hasta el 1 de mayo de 1938. En enero llegaron los dos nuevos aviones a Quito, a Guayaquil, y empezaron desde ahí ciertos vuelos experimentales. En uno de esos, Hammer vuela desde Guayaquil el 4 de marzo de 1938, en uno de estos W-34, que nunca perdió la matrícula alemana, no llegó a matricularse en el Ecuador. No llegó a matricularse en el Ecuador. Salió de Guayaquil, encontró malas condiciones al subir a la cordillera y se estrelló en el Monte Chimborazo. Murió Hammer, murieron todos los ocupantes. Hammer está enterrado en el cementerio alemán en Quito y la Z ralentizó el funcionamiento hasta que funcionarios de la Lufthansa vinieron, se hicieron cargo y continuaron con la marcha. El segundo avión era un W-34 que había estado en la Canadian Airways. Es el avión que se va a bautizar como Pichincha y es el primer avión de aviación civil en el Ecuador. Incluso las matrículas van cambiando porque no se ponían de acuerdo en la nomenclatura. Empezó siendo HCZ, después era HC001 y por último acabó siendo el HCSAA. Este avión en el año 41 lo vendieron al sindicato Cóndor en Brasil. Tenía el nombre de Tarauca y operó hasta diciembre del 46 cuando le compró un privado. Y ahí están los números de la matrícula para seguirle la pista al avión. Pero los aviones fundamentales van a ser los Junkers 52, los Junkers 52. El primero llega en 1938 y es matriculado como SAB. Se le dio el nombre de Ecuador y no duró mucho, llegó a inicios, mediados del 38 y se estrelló en Quito el 10 de diciembre de 1938 cuando trataba de aterrizar en el aeropuerto de Quito. En principio entonces se quedaron con este avión, este otro estrellado y tenían que traer otros que estaban en camino. Siguieron haciendo ensayos de vuelo y en el gobierno del dictador Enríquez Gallo se renovó la concesión, se cambiaron las condiciones de la concesión, de alguna manera fueron más estrictas para la SETA. Se firmó el contrato, había un decreto que autorizaba el contrato, pero enseguida se reunió una asamblea constituyente, la asamblea ratificó ese contrato, le introdujo algunas modificaciones y el 13 de octubre del 38 se firmó la concesión que va a seguir, que es la que va a durar a lo largo de todo el funcionamiento de la SETA, al menos hasta el último año. Las condiciones son básicamente las mismas. Cambia la tarifa máxima se fija en un sucre 10 centavos por cada 5 gramos, en el caso anterior también era por cada 5 gramos, pero la SETA mantiene su tarifa de 65 centavos.
estampilla propia. En esto no hay ninguna modificación. Las modificaciones se dan más bien en temas como este. Se refuerza la sobrevigilancia del gobierno, se obliga a que tengan al menos 2 aviones de 8 pasajeros mínimo. Tenían que traer los Junker 52, que el bimotor que tenían se siga destinando a viajes, a otros viajes. Se les exigía un monto mínimo de inversiones, el gobierno aportaba con algo de dinero, pero el Ministerio de Defensa tenía un puesto en el directorio de la CEPTA, participaba en las decisiones de la compañía y se autorizaba al gobierno a dar nuevas concesiones en las rutas de la CEPTA si es que el servicio no era eficiente. El 1 de noviembre del 38 empezaron los vuelos regulares entre Quito y Guayaquil, 2 vuelos semanales, pero faltaba la estampilla. La estampilla se le ordena fabricar en noviembre, el 10 de noviembre de 1938. No se imprime una estampilla específica, sino que se utilizan los remanentes de esta sobretasa para el Seguro Social Campesino, que había circulado muy poco, solo entre abril y junio de 1936, porque fue sustituida por otra, y había bastante sobrante. Es una estampilla que se usó para varios fines. Se resellaron 400,000 estampillas, con este resello Aéreo Z 65 centavos. El resello fue muy mal trabajado, se usaron tipos desgastados, y eso permite que haya muchas diferencias entre los tipos que se utilizaron en cada una de las estampillas de la 100 de la plancha. Y hay al menos 20 variedades que son bastante notorias. Y normalmente en esta fila de la derecha de la plancha hay corrimientos de la tinta, se deforman las letras, pero es algo no constante y no uniforme. Pero en estos otros puntos de la plancha sí hay tipos que tienen defectos absolutamente claros. Se los dejo aquí, no vale la pena verlos uno por uno. Con la ubicación hay cosas bonitas como la T rota o esta A con este pedazo caído o cosas por el estilo, los números 5 cortados, las 2 cortadas, las R's cortadas, son tipos defectuosos y que permiten identificar la posición de la estampilla en la plancha. Con la estampilla se inaugura el servicio postal y el primer transporte se hace desde Guayaquil hasta Quito el 17 de noviembre del 38 y el 18 de noviembre regresa. Se transportó algo de correspondencia. Uno de los problemas con los sobres de la CEPTA es que entre los años 20 y 60, 70 en el Ecuador había muchos coleccionistas y los coleccionistas lavaban los sobres. Es bastante difícil encontrar sobres de los años 30 o 40 internos. Los sobres que se conservan son sobre todo los que fueron al exterior. Sobres que se hayan quedado en el Ecuador generalmente se lavaban y los sobres de la CEPTA eran internos y son bien difíciles de encontrar, son bastante poco comunes y estos de los primeros vuelos, generalmente los filatelistas mandaban su paquete o cosas por el estilo, no sabemos exactamente cuánto se transportó hasta ahora, pero no es algo que se encuentra muy comúnmente. Este es un sobre del primer vuelo, salió de Guayaquil a Quito el 17 de... las estampillas se vendieron ya el 16 de noviembre, ese día se sellaron y viajaron el 17 de noviembre a Quito y tienen el sello de recepción en Quito. Y estas son las marcas que normalmente utilizaba la Z. Después esta marca de aquí va a utilizarse, inicialmente se matasellaba únicamente con el sello oficial, estos que aquí les llamamos matasellos alemanes porque son medio parecidos a los alemanes. Y después se utilizaba adicionalmente un matasellos donde en lugar de Ecuador iba a ir el nombre de la población. Para completar el servicio se trae otro Junker 52, esos son los datos. Este Junker fue bautizado como Guayas SAC y tuvo una larga historia. Se fue al sindicato Cóndor, sirvió en Brasil, de ahí lo compró la Fuerza Aérea Argentina, estuvo en la Escuela Militar de Paracaidistas y acabó al servicio del Ministerio de Agricultura de Argentina
y se estrelló durante una fumigación en el Chañar en 1953. Con estos aviones se empezaron a hacer intentos por rutas hacia la costa. Hubo un primer vuelo el 30 de mayo de 1939 hacia Esmeraldas al norte, bajar a la ciudad de Manta, en Manabí, y de ahí a Quito. Estas rutas no dejan de ser interesantes porque tienen que ver con el perfil costero, con acercarse al Canal de Panamá. Eso, muchos decían, están planificando un bombardeo del Canal de Panamá y estos aviones se van a usar para esto y etcétera. Pero creo que era más un tema de información y de controlar espacios y de tener eh, datos sobre lo que pasaba aquí. Pero sin duda las rutas del Escata están relacionadas con estos propósitos geopolíticos. Esa ruta se establece definitivamente el 29 de julio del 39. Aparte de la Quito-Guayaquil, una que salía de Quito, iba a Esmeraldas, bajaba a Manta y llegaba a Guayaquil. Después fueron cambiando estas rutas, ida y vuelta por ahí mismo, otras veces iban Guayaquil, Manta, Quito, a Esmeraldas, regreso a Quito, etcétera. No, habría que establecer periodos de cómo operó esto. Pero esta era la segunda línea, que era la línea litoral Quito, Esmeraldas, Manta, Guayaquil. Este es un típico sobre de esa línea, y así funcionan los típicos sobres de Escata, la tarifa nacional de 10 centavos, la sobretasa de 5 centavos, después de los años 40 se va a crear una sobretasa adicional, y los 65 centavos de la CEP. Esta sale de Guayaquil, perdón, esta sale de Esmeraldas, sale de Esmeraldas a Guayaquil vía Quito, de Esmeraldas a Guayaquil, pero no en este sentido, sino por este otro sentido. Ese mismo 29 de julio se completó una segunda ruta que se va a llamar Línea de la Costa Azul, que era una línea de Guayaquil al balneario de Salinas. Es un balneario de la ciudad de Guayaquil al que se accedía por buses o por barco, y las facilidades del avión permitían que la gente se traslade más rápidamente. Pero también es un sitio importante. En Salinas va a estar la base norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial. El sitio de Salinas era un sitio muy vinculado con la defensa del Canal de Panamá y con la observación del Canal de Panamá. Este es un sobre salido de Salinas, que está matasellado únicamente con la marca de la Z, y el franqueo no se entiende mucho. Son dos estampillas de la Z, podrían explicarse como una tarifa doble, pero no tienen el pago de la tarifa nacional. Salió de Salinas, pasó por Guayaquil, llegó a Quito. No sé si el señor Salvador o los intereses que representaba tenían alguna franquicia que le exoneraba del pago de la tarifa nacional, pero este sobre voló únicamente con la tarifa de la Z. Una cuarta ruta se establece el 31 de julio de 1939, cuando se hace la conexión desde Guayaquil hacia la ciudad de Cuenca. Este es un sobre de ese vuelo, del vuelo de regreso desde Cuenca hacia Manta, pasando por Guayaquil. El mismo tema, 10 centavos, la sobretasa y el sello de la Z. Aquí casi no se ve, pero está la marca de primer correo aéreo, línea Azuay. Ese es el servicio básico que queda establecido desde el año 38 y que va a funcionar hasta 1940. 38-39 hasta 1940. El 1 de septiembre del 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Y esto hace que la preocupación por la presencia de los alemanes en el Ecuador se refuerce. Este es un libro bien interesante. Es un norteamericano que viajó por el Ecuador, no se sabe exactamente qué hacía. A ratos parece que es medio espía, medio maneja ciertos intereses norteamericanos aquí, pero escribe un libro de lo más interesante sobre cómo era el Ecuador en ese tiempo. Y cuenta cosas sobre la Z que muestran lo que se pensaba de la Z. Él hace un viaje de Guayaquil a Loja y el piloto del avión le recibe como si lo hubiera conocido toda la vida, y él dice: estos están absolutamente informados de quiénes somos.
Ahí les dejo para que lean algún rato esos párrafos donde dice que admira a estos posibles enemigos porque tienen una información absoluta de quiénes son los norteamericanos que están en el Ecuador. Y después este otro tema de la disputa con Panagra. Panagra tenía el contrato para construir los aeropuertos en el Ecuador y ya estaba pensando en la concesión del correo interno. Y lo que dice este señor es que Panagra construía los aeropuertos, pero los Douglas de la Panagra necesitaban una pista más grande y los Junkers de la Z una más pequeña. Entonces estaban a medio camino de construcción los aeropuertos y antes de que los norteamericanos los puedan usar, ya los alemanes inauguraban el servicio con su primer aterrizaje. Entonces, cuando construyeron el aeropuerto de Cuenca, dice, el nuevo aeropuerto de Cuenca, había uno de segundo orden que usaba la Z, pero cuando construyeron el segundo aeropuerto de Cuenca, lo construyeron en pedazos. Lo hacían en pedazos de un tamaño en el que no pudieran aterrizar los aviones de la Z, para que solo cuando tengan la pista completa en la que pueda aterrizar el Douglas, llenar todo eso y permitir que el primer avión que llegue sea el norteamericano. En esta época, ya estallada la Segunda Guerra Mundial, este coronel Luis Arsenio Sandoval es nombrado comandante de la Fuerza Aérea y entra en conversaciones con Z para recibir capacitación de los pilotos de la Z. Él escribe unas memorias y dice, no es un tema ideológico, yo no soy ni fascista ni nacionalsocialista, es un tema técnico, ellos saben cómo se manejan estos asuntos, hay buenos pilotos aquí, queremos que nos formen. Pero muestra un poco, el ejército ecuatoriano es un ejército que fue formado por una misión militar italiana y que tenía muchas relaciones también con las misiones, no con las misiones, sino eh, con estos temas alemanes. Entonces, hay mucha influencia también en el ejército ecuatoriano en relación con esto. Pero la guerra hace que los rumores sobre lo que hace la Z se incrementen, que había ensayos de vuelos nocturnos para bombardear el canal de Panamá, que se aprovisionaba a los submarinos desde las instalaciones de Casa Tagua, que había sabotajes a instalaciones norteamericanas en el Ecuador, pero que había un proyecto de un vuelo de la Z hacia las Galápagos para controlar desde las Galápagos del canal de Panamá. Después los Estados Unidos va a poner una base militar en las Galápagos durante la guerra. Pero lo cierto, lo único seguro es que la Z en ese tiempo compró más aviones y siguió ampliando las rutas. Una nueva ruta Loja al extremo sur que se abrió en junio de 1940, no he encontrado sobres de esta ruta. Un vuelo un poco extraño de Manta a Portoviejo, que es como volar. ¿Cuánto habrá de Manta a Portoviejo? No sé, 20 kilómetros por ahí. El, hacen un vuelo y envían sobres con primer vuelo. Son también unos sobres escasos, el 28 de noviembre de 1940, con esta indicación a mano. 10 centavos y hay las dos sobretasas de 5 centavos cada una y la tarifa de la Z. Y se compran dos nuevos aviones. Uno que se trae del sindicato Cóndor de Brasil y que fue a parar al Perú, estaba prestando servicios en Perú, en la sucursal de la Lufthansa en el Perú, y tenía matrícula peruana, y no queda claro en los documentos si fue arrendado o comprado por la Z en el Ecuador. Pero esto va a producir un incidente diplomático, porque el Aconcagua estaba prestando servicios en el Perú cuidaba mucho su neutralidad en la guerra, parece que no borraron bien la matrícula peruana, el avión llegó medio con matrícula peruana hacia el Ecuador, los aviones peruanos le interceptaron, hubo un problema diplomático ahí, al final llegó a Machala escoltado por por aviones peruanos, se obligó a pintar la matrícula ecuatoriana y a las fuerzas peruanas y ecuatorianas que estaban en la frontera, ambos se sintieron atacados. Llegaba un avión y los ecuatorianos pensaban que los peruanos estaban atacando y los peruanos pensaban lo mismo. Había sido toda una confusión en relación con este tema. Este avión se va, el Aconcagua va a ser requisado durante la guerra, requisado por el gobierno ecuatoriano y se lo vende a los Estados Unidos
va a prestar servicio en Panamá, en Costa Rica, en la Administración de Carreteras de los Estados Unidos, y algunos dicen que se estrelló por ahí, yo no he tenido datos concretos sobre eso. El segundo avión es otro Junker igual, que se va a bautizar como Azuay, y que se compra al Brasil y que después va a convertirse en el avión presidencial ecuatoriano. Es el otro avión incautado, lo tiene la Fuerza Aérea Ecuatoriana, lo utiliza durante hasta el año 1949, lo repotencia, ahí viajaba siempre el presidente Velasco Ibarra y dicen que le decía el poeta no sé por qué al avión. Y después pasa a una línea aérea en el oriente, en la selva, y presta servicios desde el 49 hasta que se estrella el 8 de abril de 1958 en el aeropuerto de Quito. Dos aviones, nuevas rutas, pero Panagra tiene cada vez más influencia y consigue una concesión por el servicio de transporte interno. En el contrato de concesión que se firma en el 27 de diciembre de 1940, se establece una sobretasa de 40 centavos de correo interno y no hay estampillas propias, sino al estilo de Panagra, las estampillas son las propias del gobierno. La entrada de Panagra al mercado interno va a empezar a afectar a la SET. Inmediatamente se firma un nuevo contrato de concesión con la SET, en enero del 41. En este contrato no se establece el valor de la sobretasa. Lo que sí se queda claro es que dejan de usarse las estampillas de la SET. Desde enero del 41 esas estampillas ya no tienen utilización. Y se fijan itinerarios día por día, de lunes a sábado, en las rutas que manejaba la SET. Y como se ve, entre estos dos aviones recorrían todo en un solo día. De Guayaquil a Manta, a Quito, a Esmeraldas, a Quito y regreso a Guayaquil. Le sacaban el jugo a los dos aviones que tenían. Pero eran aviones que ya tenían problemas porque faltaban repuestos, había el tema de la guerra. En julio del 41 se desata la guerra entre el Ecuador y el Perú. Algunos dicen que la SETA puso los aviones al servicio del ejército ecuatoriano, que hubo misiones clandestinas para ayudar a las fuerzas ecuatorianas, pero no hay constancia de eso y más bien la compañía tenía ya muchas dificultades en ese tiempo para mantener el servicio. El 41 es un año irregular para la SETA y en diciembre del 41 los Estados Unidos entran en la guerra. Y como resultado de esto se reúne la conferencia de cancilleres en Río de Janeiro en enero. Se resuelve ahí el problema territorial del Ecuador con el Perú, se firma el protocolo de Río de Janeiro, dejen de pelear aquí, que tenemos un enemigo más importante afuera, y se firma un acta final de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores. En esa acta hay una especie de recomendación, que es la que está aquí, para tomar medidas contra los intereses económicos de las potencias del eje en los países americanos. Y como resultado de esto, van a venir políticas de bloqueo de fondos de los nacionales alemanes y de incautación o requisa de bienes de los alemanes. Hay una lista negra publicada por los Estados Unidos, una lista negra que se iba ampliando cada vez más. En la primera versión estaba la SETA, aparte de una serie de ciudadanos alemanes o ciudadanos ecuatorianos relacionados con alemanes o descendientes de alemanes. Simplemente se les incluía y quedaban marcados en relación con sus propiedades económicas. En el caso de la Z, el gobierno requisó las propiedades de la Z, puso las aeronaves a su servicio. En otros casos de alemanes o ecuatorianos descendientes de alemanes, incluso fueron trasladados de Estados Unidos. Hubo un campo de concentración ahí en Arizona. Estuvieron ahí, otros fueron enviados a Alemania.
Hay varios ecuatorianos que viven todavía o que han, o que murieron hace poco, que recordaban su paso por estos campos de concentración, su paso por Alemania durante la guerra, pero ellos, pese a ser descendientes de alemanes, siendo descendientes de alemanes, son ecuatorianos y sin embargo fueron tratados así. Los bienes de la Z fueron incautadas, pero en agosto del 51 la sociedad demandó al gobierno ecuatoriano por una suma de 15 millones de sucres en concepto de daños. Y el gobierno tuvo que llegar a un acuerdo por el cual pagó 2.200.000 sucres. Originalmente había pensado pagar 1.800.000 sucres por las propiedades de la Z en el Ecuador. Esa es, a grandes rasgos, la historia de esta compañía. Creo que hay mucho que investigar y que buscar ahí. Hay muchas historias interesantes y sería bueno meterse para descubrir algunos temas y van a aparecer sobres o cosas que a lo mejor ahora estamos pasando por alto porque no hemos conocido algo de esta historia. Gracias. Gracias a ti, Juan Pablo. Qué interesante historia. Muchas gracias. Juan Pablo, cuando tú dices que habrá que investigar, supongo que serás tú el que anda detrás de todo esto. Anda. ¿Sabes qué es bien interesante? Debe ser. Hay que meterse en los periódicos Sí, y de pronto archivos y tal. Eso es lo interesante de todo eso, ¿no? exacto. Y esa información debe estar en Ecuador. Tiene que estar en los periódicos, pero ese tema de la guerra ha sido bastante tabú porque hubo muchos ecuatorianos que colaboraron con Alemania, hay estas relaciones, esta serie de cosas y medio se ha ido ocultando. De pronto ya es hora de que vayan saliendo cosas. Claro. Mauricio. Gracias, Juan Pablo, por tan bonita charla. Una de las cosas que mencionaste era que había cierta simpatía por el Reich en Ecuador en esa época. Algo similar ocurrió aquí en Honduras. Había simpatía hacia el gobierno alemán e incluso me cuentan que habían reuniones del partido nazi en Tegucigalpa y eran visitadas por ciertos sectores de la sociedad. Algo que también me llamó mucho la atención fue ese nuevo significado de las siglas Z que, que crearon allá. Algo similar ocurrió aquí cuando existía la empresa TACA, que ahora es una filial de Avianca. En aquella época, bueno, no en aquella época, pero unos años después, aquí a TACA decían que en vez de transportes aéreos centroamericanos, era tumbas abiertas con anticipación, porque era propensa a accidentes. Pero ahora la pregunta que te tenía. Ese sobre que nos mostraste, que solo tenía las dos estampillas de la Z, es que la gente tenía que ir a la oficina de la aerolínea a depositarla o en el correo le vendían esa sobretasa a él. No lo tengo muy claro, porque yo creo que funcionaba en conjunto. Lo que dice el contrato es que tiene que abrirse una oficina especial del correo ecuatoriano para recibir esta correspondencia. Incluso esa oficina, el personal es nombrado por el Estado y el 50% del sueldo pagaba la Z. Entonces yo entiendo que era una oficina del correo que funcionaba en la compañía y que vendía las estampillas que eran de la compañía. Porque el Estado lo que hacía era emitir las estampillas y le cobró el valor de las estampillas a la Z y todo eso era propiedad de ellos. Entonces, lo que me imagino es que funcionaba más o menos así, pero me imagino eso a partir de lo que leí del contrato. No podría decirte así fue. Pero creo que es lo más coherente. Gracias. Juan Pablo, yo tengo una curiosidad hacia el final de tu presentación. Hablaste del protocolo de Río de Janeiro y todo
uno de los tantos conflictos que tuvo el Perú con Ecuador. ¿La Z tuvo alguna participación en reforzar al ejército ecuatoriano, algo en la respuesta que hubo contra Perú? Porque esa parte de la historia, como tú bien sabes, tiene dos versiones que son totalmente opuestas. Entonces, la versión que a nosotros nos enseñan es distinta a la de ustedes, pero yo no creo que la nuestra sea totalmente cierta y quizás la otra también tenga ciertos componentes. Así es. Una de las cosas que uno encuentra, por ejemplo, es ambos países acusan de nazi al otro. Sí, eso es increíble. El problema es, el Ecuador ataca al Perú respaldado por Alemania y acá se decía lo contrario. El Perú Sí. nos ataca con el respaldo de los japoneses y los alemanes. Exacto. Había una cantidad de historias alrededor de eso. Dicen que el gerente de la Z puso los aviones al servicio del Ecuador. Okay. Yo no he visto un documento sobre eso. Dicen que algunos aviones se usaron para transporte o cosas así. No he encontrado tampoco ninguna referencia. Yo no creo, porque en el 41 la Z estaba bastante de capa caída. Estaba ya con la Panagra encima, Sí. no tenía cómo conseguir repuestos, estaba bastante bloqueada aquí. Entonces no creo que se hayan dado tiempo para eso. Y el mismo Estado ecuatoriano había normas aquí para incautar los aviones, por ejemplo. Y el contrato te permitía usar los aviones para esos fines. Pero incautó el año siguiente, en el 42, entonces yo no veo que haya pasado mucho ahí. Sí, pues. Además eran aviones civiles, el Ecuador no Estaban tenía una aviación equipados. militar, el Perú tenía una aviación militar, entonces era ir a meterse en la boca del lobo, no. Yo no veo que eso pueda funcionar mucho. Exacto. Gracias por esa aclaración. ¿Otras preguntas para Juan Pablo por ahí o comentarios? Jaime. Qué interesante ver todo esto y sorprendente que aunque lo vemos ya distante en el tiempo, no lo es desde un punto de vista histórico en cuanto a que hay cantidad de información que todavía puede investigarse fácilmente. Pero mi pregunta es un poquito en cuestión de negocio. ¿Qué tanto te tomaba ir de Quito a Guayaquil por tierra comparado con arriesgar tu vida y subirte a uno de estos ataúdes? A ver, bastante. La diferencia es bastante. El método más rápido en el Ecuador era tren. El viaje de Guayaquil a Quito en tren en esa época demoraba 2 días. Subías de Guayaquil a Riobamba, dormías ahí y de Riobamba a Quito. Y el vuelo era hora y media, algo así. Dependía del avión. Entonces la diferencia era... De hecho, en esos itinerarios que hacía del contrato del año 41, el mismo avión iba de Quito a Loja, subía a Cuenca y de Guayaquil a Loja, subía a Cuenca y subía a Quito, que era un poco cruzarse el país en una mañana. Cuando yo soy cuencano y emigramos a Quito en el año 64, hacía casi 60 años. Ese viaje duraba 15, 16 horas en bus. Qué De increíble. Cuenca a Quito. Ya en los años 60, entonces... Bueno, ¿y el día de hoy? El día de hoy de Cuenca a Quito se hace puedes hacer unas 12 horas, 8, 9 horas, dependiendo de cuán rápido vayas. Y 40 Puedes minutos, hacerlo en 8 horas, sí. 40 minutos por avión. Exacto, y media hora en avión. Son 400 kilómetros, pero es en la cordillera. La cordillera no ayuda, pues. Sí. La cordillera es
Cuando tú ves el mapa parece que fuera ahí nomás, Ujú. pero métete ahí. Proporciones guardadas, así es Honduras también, ¿verdad, Mauricio? Sí, sí, o sea, lo mismo, o sea, bueno, no en las alturas de las montañas ni se asemejan a las de Sudamérica, pero el transporte en Honduras, el transporte aéreo se desarrolló gracias en parte a nuestra topografía tan accidentada. Ir en tierra era más de un día en algunos lugares, en cambio por avión eran 1 hora y veamos, hay una provincia, un departamento no muy lejos de donde yo estoy, que cuando mi abuela era muy joven, eran 8 días de viaje del pueblo de ella a Tegucigalpa. En cambio por avión era como 30 minutos. Es que no habían caminos. Entonces, así sucedió lo mismo. O sea, era más fácil volar, aunque era peligroso. Esa es la parte que a mí se me hace más fascinante de, de, de todo lo que es la aviación ahí en todo lo que es la cordillera de los Andes. Ujú. Igual sucede en Colombia, entre Bogotá y Medellín en este momento hay más o menos 350 kilómetros y a un buen paso, con un buen conductor, lo haces en 8 horas, 8 horas y media. Y te montas ahora en un avión, Avianca, 20 minutos de Medellín a Bogotá o viceversa. Acá en Durango acaban de terminar un puente hace unos años, el puente Baluarte, que ya te permiten algo que antes no era imaginable, que era poder cruzar la Sierra Madre para llegar al Pacífico. Era bajar toda la cordillera, volverla a subir y luego volver a bajar. Y con un solo puente te ahorras como 8 horas. Varios túneles. Sí, sí, esa carretera de Durango a Mazatlán. Ya la puedes hacer en unas horas y antes era tomarte todo el día y persínate. El espinazo del diablo. Sí. Y Por algo bautizado así, ¿eh? Ujú. Juan Pablo, un comentario. Con respecto al tema de la cooperación de los aviones, en el caso en Colombia, SCACTA funcionó mucho con el gobierno y en la famosa guerra con el Perú, pues facilitó muchos de sus aviones para la Fuerza Aérea Colombiana. Pero hubo una influencia mucho más fuerte, es que con los Junker 52, el Perú había encargado varios de ellos a la casa matriz en Alemania, y por influencia de uno de los personajes de la SCACTA en su momento, hizo que esos aviones pasaran del Perú, pasaran a Colombia. Entonces, una influencia grande de esos pilotos alemanes, sobre todo del coronel Herbert Boy, y esos aviones, en vez de irse para Perú, pasaron al gobierno colombiano. ¿En Sí, qué pero, año fue eso, Manuel? En el aquí año sí, 32 más o menos, Por ahí, ¿no? 33. Ok. el, el tema del rescate es que sí tenía flota. Aquí eran esos dos trimotores usados. Entonces tampoco es que podían colaborar mucho, ¿no? No, aquí sí hubo muchos y algunos se los vendieron al gobierno. Pues lógicamente que a la SCACTA le convenía esa sociedad con el gobierno porque eso les garantizaba en el largo plazo su permanencia, ¿no? Y su posición política Claro. dentro del país. Entonces, pues para ellos fuera muy importante. Tanto que le digo que esos Junker 52 que estaban muy de moda, Perú había adquirido 3 o 4 por contrato con la casa en Alemania y finalmente se los otorgaron a Colombia. Y se saltaron al Perú y eso, pues, de una manera u otra ayudaba porque eran pues, aparatos grandes y sobre todo para el transporte de personal. Sí, aquí los alemanes se integraron mucho, no sé si es el caso en todo lado, pero
La comunidad alemana aquí es muy integrada, a diferencia de lo que pasó con los alemanes judíos, que son más aislados. Y es una bronca que nace en los años 30 porque no se reconocían. Hay algunos estudios sobre eso, pero sí hay esas diferencias. Teddy. Gracias, Juan Pablo. Mira, vi que estudiaste mucho las variedades de los resellos. ¿Tú dispones de algún múltiple o una plana completa del resello? Hay bastantes planas. Yo creo que le sobró bastante. Yo no tengo plana completa pegada, pero tengo al menos cada cuarto de plana. Wow. Y se les junta, y hay varios. Es facilito ver las diferencias de estas. Excelente. Gracias nuevamente por tu investigación y aporte, presidente. Gracias. A vos, ingeniero, gracias. Juan Pablo, entonces la estampilla no es tan difícil de encontrar en nuevo, digamos. No, la estampilla no, y el nuevo es facilito. En Usaro también hay, no es difícil, pero en sobre Sí. es cuesta arriba. Y ese es el común, ¿no? De esa Sí. época. Los filatelistas, Sí. el sobre les estorbaba, lavaban todo. Sí. Y lo curioso es, en mi caso, ¿no? Hay estampillas de Perú que son súper comunes, que encuentras los paquetes de 100, pero por kilos, pero no encuentras un solo sobre. Ujú. Sí, aquí yo a veces busco cómo sería este uso dentro del país y no aparece por ninguna parte. Ahora mismo estaba buscando medio al apuro sobres del año 41 a ver si ahí hay la evidencia del servicio aéreo sin la estampilla. Y no tengo sobres del 41. Tengo un paquete de sobres del 41 al exterior, pero interno tengo uno. Sí. Era el común de esa época. Bueno, ese es un problema autocreado por los filatelistas que nos antecedieron, sino otra cosa que andaría hoy. En fin. ¿Otra pregunta o comentario para Juan Pablo? Yo tengo otro. Juan Pablo, ¿qué se sabe si, bueno, teniendo solo 2 aviones, si en realidad era rentable la compañía? No sé, pero yo creo que les interesaba más estar aquí que la rentabilidad, porque geográficamente es un país que les permitía estar cerca de una cantidad de cosas. Uh-huh. No creo que hayan pensado bombardear desde aquí el canal de Panamá, pero sin duda tenían información bien. De hecho, los Estados Unidos en la Segunda Guerra montan una base en Galápagos y una en Salinas aquí. Uh-huh. Y desde ahí controlan el canal de Panamá. Inclusive creo que Julio César Ponce comentó en una charla anterior, ¿no? Que cuando tuvimos el conflicto con el Ecuador, para Estados Unidos la posición tanto en Ecuador como en Perú era tan estratégica que juntó a los dos y le dijo, ok, se arreglan como sea, pongo mis bases aquí y listo. Claro, ¿te imaginas? Les acaba de bombardear los japoneses, están entrando en la guerra, Exacto. Quieren hacer un frente común aquí y nosotros dándonos palo. No, nos jalaron las orejas nomás. ¿Cómo es la política? Bueno. No veo a nadie más por ahí. Juan Pablo, fue una charla muy, muy interesante. Gracias a ustedes. Agradecemos bastante por algo tan importante que compartir. Gracias. Gracias. Bueno, y el día de mañana.